Bueno, otro de los temas de la semana también que tuvo que ver con el banderazo del día del 9 de julio, el llamado de Alberto Fernández a la unidad, terminar con los odios. Y en ese contexto también se viene dando una discusión que tiene que ver con el periodismo, ¿no? Por un lado hubo un documento que publicó el fin de semana pasado un grupo numeroso de periodistas que planteaban que hay una serie de ataques preocupantes, ¿no?, contra el periodismo en estos meses. Y es toda una grieta muy grande, ¿no?, la que hay en este tema de la visión. Y después salió, en realidad, un nuevo comunicado de otro conjunto de periodistas que plantean que no les parece para nada que estemos en un momento en el cual el periodismo esté siendo víctima de campañas de difamación y presiones, y plantean una mirada bien diferente respecto a qué está pasando en este momento en la Argentina. Uno de los firmantes es uno de los escritores contemporáneos para mí más interesantes, no solo por su forma de participar en el debate público, sino también por su propia obra literaria, que es Martín Cohen, que está en línea. ¿Cómo estás, Martín? Buen día. ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás? Buen día. Bien, ¿y vos? Bien, muy bien. Bueno, ¿qué te llevó a publicar a firmar en realidad la solicitada que dice toda crítica no puede ser considerada un ataque a la libertad de expresión? La firmé con absoluta convicción porque me parecía que reubicaba o resituaba la idea de libertad de expresión en un lugar mucho más preciso que el que venía teniendo o que el que venía recibiendo. La libertad de expresión es un derecho de toda la sociedad. De toda la sociedad, de los que nos expresamos en los medios de comunicación, escribiendo, hablando, en radio, en televisión, pero también de los lectores, de los oyentes, de los televidentes. No es el privilegio de una casta, digamos así, llamada periodistas, que lo volvería intangibles. Es un derecho social que rige para todos y del que nos beneficiamos todos. De manera que invocar la libertad de prensa para guarecerse para el caso de lo que podría ser una investigación judicial, me parece que es una distorsión preocupante, grave, y la solicitada que salió posteriormente, que es la que yo firmé, me parece que volvía a poner las cosas en un lugar más adecuado. Claro, porque un poco el disparador de aquella primera solicitada había sido cuando Luis Majul hablaba acerca de un inminente pedido posible de detención en la causa de lo que es el espionaje ilegal que se estaba investigando en Lomas de Zamora, y un planteo de la defensa, los Moyano, que estuvieron entre los que fueron investigados ilegalmente, que pedían que le tomaran declaración indagatoria a Majul porque planteaban que se había servido de información de esa célula y que eso lo hacía parte de esa organización, ¿no? Un argumento para mí bastante descabellado. Incluso Horacio Berbisky salió a escribir en el Cohete a la Luna, su medio, ese fin de semana, planteando que no es un delito del Código Penal. Uno puede discutir, que para mí es una discusión valiosa, qué significa en términos de la calidad del periodismo y la relación del periodismo con fuentes particularmente gelatinosas, o que te pueden llevar a terrenos muy dudosos, como es utilizar a los servicios de inteligencia como fuente de información, ¿no? Si tal como lo estás planteando, ese señalamiento es infundado, entonces no hay más que presentarse ante la justicia, y ante los requerimientos de la justicia, respondiéndole a la indagatoria, se demostrará, se probará, se establecerá que el señalamiento es infundado. Lo que me parece que no, digamos, lo que yo no compartiría es una especie de presunción de intangibilidad, según la cual ahí donde un periodista es interpelado, entonces es dañada la libertad de prensa, como si, me parece que es algo que pasa a veces en los debates con las categorías, ¿no? El que sostiene la libertad se adueña de la libertad, se considera dueño de la libertad o de la república o de la libertad de expresión, y en realidad la está usando como coartada o como un escudo protector. Como una inmunidad, como si fuese el fuero de los parlamentarios, decís. Exactamente. Exactamente, me parece una gran figura. Ahí donde más bien uno se inclinaría a debilitar el fuero de los parlamentarios, para que no se convierta... Claro, porque te cubre la libertad de expresión, pero no de hacer un delito. Es interesante la comparación que haces, Martín, porque, digamos, o sea, el fuero de los parlamentarios fue pensado para que no fuesen perseguidos por sus opiniones, no para cubrirlos de sus delitos, tipificados en el Código Penal, ¿no? Entonces, si se vuelve una coartada de inmunidad y a la vez, por ende, de impunidad, entonces hay, diríamos, así una malversación de categorías y una malversación de valores.
La libertad de prensa no es algo a invocar. Si un periodista, digamos, es objeto de una sospecha de orden judicial, responderá ante la justicia como respondemos todos. Y si, tal como vos lo estás planteando, esa sospecha o ese señalamiento es jurídicamente infundado en cuanto a las fuentes que un periodista puede tener, se presenta ante la justicia y el asunto se resuelve. Pretenderse más allá de eso o posicionarse frente a ese requerimiento invocando un daño a la libertad de prensa me parece absolutamente tramposo. Sí, y hay algo adicional que yo un poco comparto también, que digamos, que tiene que ver con, o pienso que es un poco injusto, tal como fue planteado en esa primera solicitada también, que es la idea de que detrás de esto está el gobierno y el gobierno poder ejecutivo, ¿no? Y esa es una causa donde, sí, claro, obviamente hay un sector del kirchnerismo que fueron además víctimas de esas escuchas ilegales, particularmente Parrilli, que en su momento publicó Majul, que a mí, yo en ese momento lo dije y lo vuelvo a reiterar, que me parecía que era totalmente infundada esa publicación, que no debió haberse hecho porque avanzaba sobre cuestiones privadas que no revestían ningún interés público, además del origen dudoso de esa pinchadura, pero que ellos venían como planteando obviamente que Majul era parte de esa organización. Y a partir de lo que dice Parrilli, digamos, la solicitada de alguna manera le atribuye eso a Alberto Fernández, ¿no? Mirá, yo creo que eso nos pone frente a dos instancias. Una es lo que veníamos considerando. No hay inmunidad para ningún gremio de ninguna índole, digamos, ¿no? Como yo soy docente universitario, como yo meto la pata o me involucro en un ilícito e invoco la libertad de cátedra, porque los docentes tenemos la libertad de cátedra, que es la autonomía para definir los contenidos y los conocimientos que vamos a enseñar. Convertir eso en un escudo de cobertura y pretender que si se meten conmigo, se meten con la libertad de cátedra, es ridículo, pero además es malicioso y además daña severamente el valor que uno supuestamente está enunciando. La libertad en términos generales, de la que se habla mucho y quizás con un tanto imprecisamente de un tiempo a esta parte, o en este caso la libertad de expresión, de ninguna manera tiene que ver debería tener que ver con esta clase de coberturas. Me parece eso una coartada, si me permitís adjetivar, miserable, porque nadie es dueño de la libertad de expresión y nadie tiene por qué invocarla para protegerse, digamos, respecto de un requerimiento judicial que, insisto, si es infundado, habrá que responder y así es como se resuelven esas cuestiones. El otro aspecto, lo que vos planteás, es por fuera de la dimensión de lo delictivo, de las irregularidades del delito, o en este caso, de las escuchas ilegales, porque esas escuchas fueron ilegales, y el sistema de espionaje del macrismo, todo indicaría que fue ilegal. Eso nos plantea un aspecto. El otro ya pasa a ser cómo hacemos periodismo. Y eso sí, te claro. toca a vos mucho más que a mí. ¿Cómo hacemos periodismo? Y en nombre de la visibilidad o del rating o lo que quieras poner ahí, ¿qué tanta carroña alguien puede estar dispuesto a revolver? Estamos charlando con el escritor Martín Cohen, que es un gran escritor y además, bueno, firmante de esta solicitada, que de alguna manera buscó contestar a una solicitada anterior respecto que planteaba que había como algún tipo de grado de riesgo respecto de la libertad de expresión en la Argentina o del clima para ejercer la profesión de periodismo. Pero claro, Martín, para mí eso, las escuchas de Parrilli y Cristina Kirchner tuvieron una legalidad original, que para mí es le pinchan el teléfono a Parrilli, este mismo juez, que después lo apartaron de la causa, supuestamente por un tema de espías que se habían escapado cuando él era jefe de la AFI. Entonces un juez, cuando da estas pinchaduras tan amplias, sabe que van a aparecer otras cosas que tienen otro tipo de interés que no hacen al delito investigado. Si hubiera un delito nuevo, lo tiene que denunciar. Y si no, que es lo que hizo el juez, dice, bueno, estas escuchas hay que destruirlas porque no hacen al interés y no hay ningún delito acá además, ¿no? Y en lugar de destruirlas, alguien se las hace llegar o se terminan en manos de Luis Majul, que decide publicarlas. Él se la pasó diciendo que eran legales porque había habido un juez en el origen de todo esto. Pero bueno, en el medio... Como vos muy bien estás explicando, y yo mismo estoy aprendiendo, hubo una instancia perfectamente legal y regular en una primera instancia, luego que todo eso otro que estaba involucrado ahí, que toca a la privacidad de las personas,
que no guardaba interés para la causa que motivó la pinchadura de ese teléfono. Eso debía ser destruido, no fue destruido, no debía difundirse, se difundió, no debía llevarse a la televisión y se llevó. Entonces, que en su origen haya habido una instancia de legalidad no implica que esa instancia o esa condición de legalidad se derrame sobre todo lo que se hizo después. Eso me parece que... Claro, ahora, el delito ahí lo comete el que filtra la información, ya sea el del servicio, el espía, el funcionario judicial, el que fuere. En nombre de la libertad de expresión, que yo sí creo que esa es una protección que vale, en todo caso, después el periodista puede decidir difundirla o no en base a todas esas consideraciones que nosotros hacemos. Yo decidí que no, o sea, mi decisión, yo no las tuve primero, pero cuando las escuché no las hubiese difundido y no las reproduje, salvo una cosita en función de algo que quería argumentar. Pero lo que quiero decir es... ahí hay una decisión ética del periodismo que yo sí creo que eso sí no forma parte de algo que deba ser juzgado, aunque a mí no me guste la calidad del periodismo que genera, en nombre de proteger la libertad de expresión. Por eso insisto, me parece que son dos los asuntos que tenemos entre manos. Ahí donde puede haber hechos irregulares respecto de la ley, esa es una instancia de la discusión, y nadie está por fuera de estos requerimientos. Ningún ciudadano trabaje de lo que trabaje. Sí, y luego esta otra parte de la discusión. Supongamos, yo no lo tengo tan claro, estoy escuchando y pensando lo que vos planteás. Supongamos que no hay irregularidad en términos legales, entonces pasamos a esa segunda instancia, que es tan interesante como la otra, que es cuál es el periodismo que nos interesa, qué idea tenemos del periodismo, qué pensamos del periodismo carroñero. Yo creo que eso es periodismo carroñero. Uh-huh. Eso es un problema. Vos sabés que yo lo que más me preocupa de lo que está pasando es que el periodismo, digamos, más exacerbado es el periodismo que hoy está midiendo mejor o más polarizado también en las en los medios, ¿no? No solamente digo los Babi Echecopar, todos los que se ponen en posiciones ultra, digamos, en algunos casos de mucha agresión, de mucha espectacularidad, etcétera, es lo que mejor está funcionando en la televisión. Eso sí me preocupa, porque me parece que no sé qué es lo que están buscando, sí sé lo que buscan, que es rating, pero me preocupa respecto de qué es lo que la ciudadanía adopta. Es que es parte del asunto, es parte de lo mismo, no es algo exactamente complementario. Yo diría, es el nudo de lo que estamos diciendo. Porque si esta clase de vehemencias, si esta clase de incluso de furias, tuviese la legitimidad, entiendo por legitimidad, de quien está honestamente tomando una posición política, y es vehemente en la posición que toma, porque eso hace a la vehemencia de sus convicciones, entonces estamos en el terreno de una discusión política. Yo tengo la misma impresión que vos, que es solamente especulación por rating. Si les rindiera otro tipo de cosa, harían otro tipo de cosa. Entonces, no hay ahí una convicción, no lo hacen por convicción, no están preservando ninguno de los valores que invocan, pero como los invocan de manera fraguada, los están dañando. No les interesa la república, no les interesa la libertad, no les interesa la libertad de prensa, lo hacen porque da rating. Este sería el planteo. Entonces... Sí. Y después hubo también yo lo planteé como una exageración, a mí me pareció, porque otro de los debates que se metió es esto de que Alberto Fernández retuiteó ese fragmento de una discusión entre Diego Leuco y Santiago Cafiero, en la cual un tuitero había hecho como una especie de efecto de poner como un golpe de puño cada vez que le entendía que Santiago Cafiero le estaba ganando la discusión a Diego Leuco. Alberto Fernández lo retuitea, yo lo planteé, me pareció mal que lo retuiteara porque creo que es el presidente de la nación, no es un tuitero cualquiera, y tiene que poner el tono del debate. Y la chicana y la burla no es un tono para mí indicado para este debate. Y Diego Leuco le contesta con una carta donde habla de altísima gravedad institucional porque el presidente responde a trompadas, como si esa trompada fuese literal. Y decís, en un país que hemos tenido lo que hemos tenido, reservemos altísima gravedad institucional para otros momentos, ¿no? Exacto. Yo leí esa carta de Diego Leuco que me pareció muy penosa, precisamente por lo que estás diciendo, y me parece que pasa a ser como el mismo dispositivo. Es el mismo dispositivo, digamos, y me parece que es este dispositivo de extremar violencias y a la vez extremar susceptibilidades. Yo no lo veo como posiciones opuestas, me parece que es parte del mismo mecanismo. Se exacerban las violencias, se exacerban las susceptibilidades. Y lo que de un modo y de otro se vacía es lo que debería tener
y ahí estoy hablando, digamos, yo soy televidente, yo soy oyente de radio, un cierto espesor en la elaboración de los debates políticos en el periodismo, que sabemos que en muchos casos eso está, nos estamos refiriendo a los casos en los que nos parece que no. Yo te diría... Sí, no, pero además, y es un poco paradójico lo que hace Alberto Fernández también, porque él habla en nombre de la unidad, mejorar la calidad del debate, entonces digo, dale, no retuitees estas cosas porque estás realmente, digamos, yendo en la dirección contraria a lo que planteás. Yo no me voy a rasgar las vestiduras por un retuit del presidente, francamente, y me parece absurdo plantear que eso tiene gravedad institucional. Además, en todo caso, me parece que plantearlo uno mismo es de una falta de modestia llamativa. Pero más allá de eso... yo creo que Alberto Fernández también es un poco contradictorio. A veces entra en ese barro a la vez que quiere declama que quiere salir de ahí, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Y que en algún caso, en alguna conferencia de prensa, por ahí se le filtra esa misma dualidad. Es una observación que podría compartir. De todas maneras, en lo personal, yo te diría que el problema no es unidad o confrontación, sino los términos de la confrontación. Porque si hay diferencias y hay desacuerdos, no me parece nada mal que haya confrontación. Me parece incluso necesario, me parece indispensable, sí, claro, que haya confrontación. Y digo, y ahí donde alguien tiene una posición, algo, digamos, una convicción muy acendrada, y eso se transfiere o se convierte en la vehemencia de una forma de expresión, a mí me parece totalmente legítimo. Quiero decir, no es un problema de unidad frente a confrontación. No es la idea de que sea todo Heidi tampoco, pero que se den de una forma hacerlo, que mejore la calidad del debate, ¿no? Pero a mí lo que me pasa también es que me deprime bastante, es que también digo, yo veo C5N y salvo excepciones, porque hay colegas que respeto mucho, me doy cuenta que tienen, o sea, que todo lo que haga el gobierno va a estar bien y todo lo que haga el macrismo va a estar mal, y es tipo, dale, es como, tampoco es el periodismo que a mí me gusta, en el que me gusta pensar. Sin dudas, pero en eso estamos todos, digamos, pero desde siempre. Digo, para no pensar que son fenómenos del macrismo, fenómenos del kirchnerismo. Te pregunto, María, ¿no es lo que hemos hecho siempre, digamos, elegir periodistas que nos parecen que... y programas y noticieros donde me parece que hay un grado de elaboración mayor? A mí C5N me convence en general. Pero entiendo lo que vos planteás. Entiendo que puede haber momentos en los que eso ocurre. No sé si hay novedad en eso. Siempre ha habido un periodismo más, digo, periodismo como todo, como docencia, como literatura, como, digamos, como en todos los campos. Siempre ha habido formas más elementales y formas más elaboradas y que pensamos. Sí. A mí me pasaba un poco eso, ¿no? Que no, o sea, que si bien estaba mucho más cerca de los argumentos de esta otra solicitada, tampoco me doy cuenta que terminás, de un lado está todo el grupo Clarín o gente, digamos, más vinculada a una posición ideológica y acá otra, y tampoco es que, y entonces digo, me parecía que finalmente el texto por ahí no era tan importante como los posicionamientos. Sí, ahora, al mismo tiempo, a mí no me interesa tomar posición, digo, no creo que sea productivo discernir dónde uno ve más estos rasgos que estamos diciendo y dónde menos. Pero yo te diría que lo de Babi Checopar yo no lo encuentro parangón. Y mira que yo lo escucho desde hace años porque como fenómeno social me interesa muchísimo. Yo no lo encuentro parangón. ¿Lo escuchás? Qué interesante, me interesa un montón. Estamos charlando con el escritor Martín Coan. ¿Qué te pasa con lo de Checopar? Lo escuchaba muchísimo, lo escuché con bastante constancia hace tiempo. Hace tiempo, cuando él todavía se permitía cosas que después dejó de permitirse, como la homofobia, abiertamente. Me interesaba mucho, lo escuché durante mucho tiempo en Radio 10. Te estoy hablando hace años, lo escuchaba todos los mediodías. Porque generalmente ese tipo de ideologías nefastas, autoritarias, de odio de todo tipo, misoginia, homofobia, él después lo fue como acomodando eso. Yo lo escuchaba cuando no lo había acomodado. Porque en general los que tienen esas posiciones las disimulan. Esas ideologías tienden, por lo menos en épocas donde los vientos no soplan a favor de ese tipo de posiciones, tienden a encubrirse, ¿no? Es casi que el ejercicio que uno hace como yo soy crítico literario, el ejercicio que uno muchas veces hace es desentrañar en un discurso la homofobia que ahí anida, la xenofobia que ahí anida, la misoginia que se oculta, ¿no? Sí. Entre las palabras. En este caso no había nada oculto.
o sea, se volvía discriminación explícita. Es el mismo paso que sabemos que existe entre el erotismo y la pornografía. La discriminación es pornográfica en el Checopar. Es pornográfica, está a toda la vista. Cuando, insisto, lo más común es que se disimule. Cuando uno escucha los discursos sociales de odio, de xenofobia, digamos, los atenúan, los encubren. En él es desenfadado, es explícito, sí. Insisto. La ideología se vuelve explícita como pocas veces. Por eso me interesaba, ya tenía mucho rating, eran los años en los que la secuencia... el Negro Oro y Babi Echecopar en Radio 10, decís, los 90, ¿estás hablando, Martín? Los 90 con Checopar en Radio 10 con González Oro. Sí, y hacia los 2000 también. Ya en épocas de kirchnerismo yo también lo escuchaba. Y me interesaba muchísimo porque es algo así como la ideología en estado puro. Sí, y ahora explota en América. Lo sacaron de Radio 10 y está en Radio Rivadavia y tiene unos ratings increíbles en América, pero increíbles, en América 24. Yo te pregunto a vos que sabés de periodismo muchísimo más que yo, soy simplemente un oyente y un colaborador de prensa escrita, nada más. Soy un oyente de radio y un colaborador de prensa escrita, nada más. Lo que vos podés decirme de C5N, yo tomo nota, yo tampoco soy de C5N, digamos, pero lo miro con más interés. Yo no encuentro algo así ahí. Ese grado de odio. Bueno, más o menos, hay un programa medio complicado, con temas de alentar el odio, depende, tenés un par de cosas, podés tener algunos rasgos, no sé si tenés un Babi Echecopar, pero bueno. Puede. En cualquier caso, para mí no, ya te digo, es una posición que yo tomaría respecto de quiero decir, no se trata de... No, está bien, el tema es qué se hace, ¿no? Porque viste que Miriam Lewin, yo creo que con toda buena intención se metió en un lío porque le tergiversaron lo que ella quiso decir. Pues yo entiendo lo que ella quiso decir, que es, yo querría que la gente no lo escuche a Babi Echecopar. Y Babi Echecopar pues, empezaron como si Miriam Lewin, que es defensora del público en medios audiovisuales, pretendiera censurarlo. No es la censura la respuesta. A mí no me queda claro qué se hace con eso. Pero vos fíjate, María, que vuelvo a pensar que es parte del mismo dispositivo, que es exacerbás por rating eventualmente o por convicciones. Mira, yo no sé si en Babi Echecopar, yo creo que Babi Echecopar es convicción, es efectivamente un xenófobo, es efectivamente un misógino y es efectivamente homofóbico. Esta es la impresión que yo tengo. Digo, impresión de oyente, estoy hablando como oyente de su programa. Ahora, fíjate cómo funciona la homofobia, perdóname, Martín. Se presenta como íntimo amigo al negro González Oro, que tenía un discurso medio homofóbico hasta que dijo públicamente que es homosexual. A mí me resulta un poco desconcertante todo, a veces. Sí, pero bueno, es como el amigo judío y etcétera, ¿no? O sea, sabemos cómo funcionan esas ideologías. Y por otra parte... si no maltratas a tu amigo, pero pones en circulación en la radio de mayor audiencia discursos de intolerancia, quiero decir, a mi entender, el problema que yo tengo con este tipo de tesituras es que llevan el debate a un nivel muy elemental, lo mismo que estabas diciendo vos. Por eso yo recién decía, no es un problema de evitar la confrontación, es un problema de la calidad de la confrontación. Claro. El odio lo vuelve todo muy rudimentario. Ni siquiera yo diría es un problema con el odio en sí. Es lo rudimentario que se vuelven esos discursos. E insisto, porque me parece que lo que vos planteabas de lo que pasó con Miriam Lewin y las distorsiones correspondientes digo porque son como lamentablemente habituales, todos los discursos pasan a circular distorsionadamente y uno tiene que empezar a indagar a ver qué dijo de veras. Vuelvo a pensar que es parte del mismo mecanismo. Extremar y poner en circulación discursos de una violencia intolerante extrema contra los peruanos, contra los bolivianos, paró con los homosexuales porque le apareció un amigo homosexual, contra las mujeres, me parece complementario con la reacción de la vulnerabilidad, de la susceptibilidad de decir, me quieren censurar. Yo creo que no tiene que haber censura, efectivamente, digo, coincidiendo con lo que vos estás planteando y coincidiendo a lo que entendemos que apuntaba lo que dice Miriam Lewin, que es, si nosotros, todos, los docentes, yo soy docente, los docentes, los periodistas, todas las personas, digamos, logramos generar
¿Le podemos llamar a eso educación? ¿Le podemos llamar eso educación? Uh-huh. La idea de no hostigar a alguien por la inclinación sexual que tiene, por el país en el que nació, por las convicciones ideológicas, etcétera, etcétera, etcétera. Si logramos efectivamente constituir esos valores como valores sociales, el discurso de discriminación y de odio de Babi Echecopar se vuelve inviable. Claro, solo. Sí, hay algo interesante ahí también. Yo no lo censuraría jamás porque, digamos, le agregás además, le haces el doble juego. La circulación dijimos Echecopar porque es como el caso más nítido, insisto, por eso a mí me interesa tanto. Porque en Feynman lo acomoda mejor, Majul lo acomoda mejor. La ideología en Echecopar, insisto, es el paso del erotismo a la pornografía. Todo a la vista. Todo a la vista. Insisto, no complementar esa agresividad con su contracara complementaria, como digo, que es la susceptibilidad. Efectivamente no hay que prohibir. No hay que prohibir. Otra vez, hay que jerarquizar la elaboración de las discusiones. No, entonces, yo me fijé si en la solicitada original estaba la firma de Echecopar, porque digo, encima sería como un blanqueo total de Echecopar dentro del periodismo, ¿no? Como si fuese una voz respetable, ¿no? Como decís vos, promoviendo el odio. Pero el problema también, Martín, y cierro para ir cerrando, pienso también que Juana Viale, cuando sienta a su mesa a Babi Echecopar con González Oro y demás, la producción logra por primera vez ganarle en las noches a Andy Kundesov, que es la batalla de rating que tienen entre Telefe y Canal 13 los sábados a la noche, ¿no? Sí. Y pasa un poco con Milei también, o sea, como todos esos discursos extremos rinden también como invitados, ¿no? Entonces otros medios los van a, Fernando Iglesias, o sea, hay un montón de discursos muy exacerbados que circulan bien también porque como invitados funcionan bien en el rating. Lo que a nosotros nos interpela en este punto es precisamente eso. ¿Cuáles son las condiciones sociales de posibilidad y que dan aceptabilidad y hasta atractivo a estos discursos? Entonces, claro, lejos de prohibir y lejos de censurar, la interrogación pasa a ser por qué pasa con este tipo de valores o de contravalores en la sociedad que tienen tanta adhesión y tanta aceptación. Entonces, ese es efectivamente el punto de discusión. Porque entonces, efectivamente, por eso mismo no se lograría nada tachando o silenciando. Porque están expresando algo que en parte promueven y en parte existe. Entonces, la pregunta pasa a ser exactamente esta: los niveles de discriminación que hay, los niveles de violencia que hay y que hacen que este tipo de discursos tengan el atractivo que tienen, porque lo tienen y en gran medida. Claro. Bueno, Martín Cobán es escritor, participa del debate público interpelándonos y haciéndonos preguntas como las que, o charlas como la que tuvimos recién. Súper interesante, Martín. Te agradezco muchísimo. ¿Puedo agregar? Ya sé que no corresponde, ¿sí? Pero me olvidé medio minuto, te juro que no te quito más. Dale. Tenemos que desentrañar cómo se fue produciendo esto en estos años. Me parece que empezó con los programas de chimentos de la farándula. Tengo esa impresión que la televisión empezó a virar en ese segmento y eso se empezó a expandir y empezó a tomar primero el periodismo, el discurso del periodismo deportivo, los programas sobre fútbol. Por eso llegó a existir un programa que lo hacía Roberto Perfumo que se llamaba Hablemos de Fútbol, porque ya no se hablaba de eso. Y me parece mucho más grave que llegue a la política y a los políticos. Vos nombraste a Fernando Iglesias. Entonces ya ahí tenemos un punto más grave. Ya ahí tenemos un punto más grave de esta circulación de la violencia en la sociedad. Porque ya no lo tenemos solamente en el espectáculo televisivo, traspasa al periodismo político, pero parece haber traspasado en algún que otro caso a los propios políticos. Y eso ya sí es grave, mucho más grave. El otro también lo era. Claro, ¿cómo se instala la violencia en la televisión? ¿No? Es interesante lo que decís. Sí, de algún modo esto se ha ido, siempre existió, digamos, existieron, está estudiado las formas sociológicas de la circulación del odio. Quien haga cualquier historia del antiperonismo va a hacer una historia del odio en la Argentina. Pero efectivamente parece haber recrudecido en estos años.
Claro, claro, se perdieron las fronteras con el periodismo político, se suponía que era... Bueno, hay que pensar, no sé, habría que ver las cosas de Neustadt, qué sé yo. Pero me resulta fascinante Martín Coban, un escritor, pensador de la izquierda, sea un seguidor de Babi Echecopar para analizar el fenómeno, así que me parece fascinante. Gracias, Martín, te mando un beso y que tengas buen día. Muchas gracias, te mando un abrazo.